Buenos días, jóvenes. A continuar resolviendo el ejercicio. Es el ejercicio 1.3 de principio de contabilidad. El nombre de la empresa Atenea S.A. Están toda la información de las cuentas. Ya llevamos iniciado el balance general. Ya presentamos todos los activos y se empezó con el pasivo a corto plazo el día de ayer. Son las deudas que se vencen en un periodo menor a un año. Entonces, hicimos el presentar las cuentas que conforman proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar. Ahora se le escribe total de pasivo a corto plazo. A ver. O sea, no hay, déjenme ver si hay más pasivos que nos muestren los libros. Préstamos, anticipos de clientes. Buscamos en todo lo que está al lado derecho. Digo, en la segunda parte, el primer grupo son activos, son los bienes que tiene la empresa, hasta donde marca 17.731.790, todos son activos. Ahora, lo que siguen, las cuentas son de pasivo. Entonces, vamos a ver si viene préstamos. De proveedores. Anticipos de clientes. Anticipos de clientes si están. Vamos a ver si no lo registra equivocado. Bueno, entonces ese está se presenta así la cuenta como es. Préstamos no veo que estén préstamos a corto plazo. Anticipos de clientes sí. Ahí. Bueno, anticipos de clientes 734,000 pesos. Voy a poner debajo de la suma de proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar.
AF. Luego, provisiones, pasivo por impuesto a la utilidad causado. Provisiones, pasivo. Provisiones. Estos impuestos sí son impuestos por enterar. Déjenme ver si los registré. Este que puse aquí va aparte. El impuesto por pagar. Va solito. Entonces lo voy a quitar. Déjenme ver qué otro viene. Impuestos por enterar. Pasivo por impuesto a la utilidad. A ver. Pasivo por impuestos a las utilidades. Sí son estos impuestos y derechos retenidos por enterar. Bueno, entonces voy a corregir. Voy a quitar la línea que tiene de que suma. Lo quito de donde lo puse. Y lo pongo debajo de anticipos de clientes. Entonces vamos a borrar la suma de proveedores y la vamos a corregir. Aquí le pongo la línea y vamos a hacer en la columna G la suma corregida. Voy a poner la cantidad que me indica la suma en la columna F. 4.613.530. Y la que me salió por la operación la voy a borrar. 4.613.530. Estos los voy a poner, a ver, se le quito el subrayado con los bordes, era sin borde. Entonces vamos a copiar y pegar hacia arriba. Impuestos por pagar último lo borro. Impuestos por pagar. Impuestos, perdón. Le voy a corregir impuestos y derechos retenidos por enterar.
Por enterar quiere decir por pagar. Entonces, impuestos por pagar, impuestos retenidos, derechos retenidos por enterar. Bueno, disculpen, vamos a dejarlo en impuestos por pagar. No sé, para que no se vayan a confundir. Impuestos por pagar, nada más. Sencillo. Impuestos por pagar como está la cuenta. Vamos a ver qué otro falta. Pasivo por participación de los trabajadores en las utilidades. No hay esa cuenta de la participación de los trabajadores, no la tienen aquí. Bueno, entonces le ponemos total de pasivo a corto plazo, es lo que va a presentar enseguida. Total de pasivo. Plazo. Y le voy a poner la línea de suma. Borde inferior. Voy a, en la columna G, que me haga la operación de cuánto suman. La cantidad de 4.613.530 más 734.000 más 175.000. Millones 522.530. Voy a borrar la que me hizo Victoria. Voy enseguida a presentar el pasivo a largo plazo. Vemos en el problema. Son acreedores hipotecarios. Las hipotecas son a largo plazo siempre. Y a veces tienen una cantidad vencida de este periodo que se pone en corto plazo. Entonces, acreedores hipotecarios, documentos por pagar a largo plazo, rentas cobradas por anticipado a largo plazo, son tres conceptos ahí. Interés cobrados por anticipados a largo plazo. Bueno, son esos conceptos. Acreedores hipotecarios.
2.400.000 pesos. Documentos por pagar a largo plazo. $300.000,500. Rentas cobradas por anticipado a largo plazo. $360.000. Entonces ya no hay más en la línea de suma. Y escribimos total de pasivo a largo plazo. Voy a copiar nada más le cambio. Total de pasivo a largo plazo. Voy a hacer la suma en la columna que voy a borrar luego. Estas tres cuentas de activo son las que sumo, perdón, de pasivos a largo plazo. 3.060.500. Ya borro la operación, nada más dejo la cantidad. Le pusimos al lado izquierdo total de activo, entonces aquí le vamos a poner total de pasivo en mayúsculas. ¿Cuánto hay de deudas?
La suma aquí afuera es cuánto fue el corto plazo, 5.522.530. Entonces, esa cantidad la sumo con cuánto fue de pasivo a largo plazo. Voy a escribir la línea de suma. $8.583.000. 8583030. Ya borro la operación. Sal de pasivo. Lo que vamos a presentar enseguida, o sea, ya presentamos de todos los bienes que tenemos, los terceros tienen derecho a ellos, todos los pasivos. Vamos a poner cuánto es la participación de los propietarios dentro del capital contable. Se presenta la subdivisión capital contribuido y capital ganado. Entonces, ¿cuánto aportaron los socios? Es el capital contribuido. Capital ganado, ¿cuánto ha habido de utilidades cada año y estén acumuladas en las cuentas del negocio? Vamos a ver. Entonces, escribimos capital contribuido. Capital contable nos pone el contador Guajardo en su libro. Dice capital contribuido, lo conforman las aportaciones de dueños y accionistas. Capital social, aportaciones para aumentos de capital, donaciones. Y en el libro 19, capital contribuido, capital social común, capital social preferente, prima en venta de acciones o en emisión de acciones, o capital adicional pagado, acciones en tesorería. Entonces, vamos a ver qué vienen en el problema como cuentas que pueden ser de capital contribuido. Capital social. También vienen aportaciones para futuros aumentos de capital. Bueno, son las dos cuentas. Entonces ponemos capital social. Como lo pone el contador Guajardo, capital social. $5 millones.
aportaciones para futuros aumentos de capital. $200,000. Vamos a poner enfrente de capital contribuido como lo hemos estado presentando. La suma, le pongo la línea de que es ya la suma. Aquí voy a escribir la cantidad, pero voy a hacer la suma aquí. Bueno, no tiene sentido, está muy facilita. Son en capital contribuido, pone $200,000. Y vamos a poner capital contable, aportaciones. Entonces, libro 19. No viene más, nada más capital ganado, entonces. A ver, capital ganado. Aquí viene la cuenta utilidades retenidas, reservas para recompra de acciones, otras reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. Capital ganado, conformado por el resultado de las operaciones normales de la entidad económica, es decir, conformado por las utilidades. Entonces, utilidades retenidas o pérdidas retenidas son las que nos presenta Contador Guajardo. Y en el libro 19, además de utilidades retenidas, vienen reservas para recompra de acciones, otras reservas atribuibles a los propietarios. Aquí está, utilidades acumuladas son las utilidades retenidas. Y viene la utilidad neta del ejercicio, también se presenta ahí. Viene reserva legal. Entonces, van estas cuentas a las utilidades acumuladas se le suma la utilidad neta del ejercicio. Es actualizar el saldo de esas utilidades retenidas. Utilidades retenidas o pérdidas retenidas. Entonces, vamos a poner la cantidad. Vamos a presentar capital ganado como el siguiente encabezado. Capital ganado, utilidades retenidas, y vamos a hacer la suma de las dos cifras.
es utilidades acumuladas 1.600.000 pesos. La utilidad de este periodo, utilidad neta del ejercicio, 2.128.760. Voy a hacer aquí, lo voy a borrar enseguida, pero esto es la suma igual a 1.600.000 más F28. Entonces, es la cantidad que voy a presentar, cuánto haya que presentar acumulado en utilidades retenidas, 3.728.760. Entonces, la cantidad que va a presentar el estado financiero va a ser ya la suma de lo que está presentando el problema. Cuánto hay en utilidades retenidas y se tiene que actualizar con la utilidad del ejercicio. ¿Cuánto hubo de utilidad neta en este periodo? Es la suma 2.128.760 más 1.600.000 pesos. Entonces ya hicimos la suma y lo vamos a poner en la presentación de las utilidades retenidas, ese total, 3.728.760. ¿Dudas, muchachos? ¿No tienen dudas? Profe, Mande, todo bien. bueno. Entonces le borro ya la operación. ¿Qué me dice el libro? Utilidades retenidas. Reservas para compra de acciones, otras reservas. Vamos a ver. Capital social, aportaciones. Reserva legal, 80.000 pesos. Es la que va a aparecer en sí. Veo que es todo lo que presenta, no hay más reservas. No hay más datos de reservas en el problema. Entonces, pongo la línea de que hago la suma de las dos cantidades. Vamos a hacer la operación. Es sumar utilidades retenidas más reserva legal. 1.808.760. Va en capital. 3.800.000. La suma de los dos va en capital ganado.
3.808.760. Le pongo una línea de que voy a hacer la suma. Y se le pone total de capital contable, o sea, la suma de las dos cantidades. De capital contable. Voy a poner cuánto hubo de capital contribuido y cuánto hubo de capital ganado. Entonces, afuera de la línea de presentación, voy a hacer esa suma. Capital contribuido, 5.200.000. Sumo capital ganado, 3.808.760. Lo escribo. Total de capital contable, 9.160. Está bien este total. Y ya le borro el total. Nada más quisiera ver si me permite el peso. No lo quiere. Bueno, ni modo. Borré la operación, ya nada más quedó el total de capital contable. ¿Qué sigue? Presentar la suma de pasivo, el total del pasivo más el total del capital. Total de pasivo y capital, vamos a presentarlo. Igualmente, sumamos acá afuera. Total de pasivo. Es esta cantidad, 8.583.030. Y total de capital contable, 9.008.760. No permite porque está muy chiquito el espacio. Ya cupo. Entonces, declara la cantidad. 17.591.000. Hacemos más amplio para que quepa. 17. Me salió diferente la cantidad. Vamos a ver. Tiene que ser 17.731.790. Y debe de coincidir con este de total de activos. Entonces, si está más alto es porque repetí alguna suma, alguna cantidad. No, más bien le falta, ¿verdad? De 590 a 700. No he puesto una cantidad. Estos intereses cobrados por anticipados a largo plazo. Vamos a ver si lo puse. Intereses. No lo puse. Intereses cobrados por anticipado a largo plazo. Entonces, voy a copiar todo lo que está ahí. Voy a borrar las sumas equivocadas.
Ese está equivocado el pasivo a largo plazo. Está equivocado el activo. Voy a borrarle, bueno, a ver, intereses y rentas. Intereses por pagar a largo plazo. Intereses por pagar a largo plazo. Lo ponemos enseguida del último que pusimos, del último pasivo. Bueno, entonces le digo, voy a borrar esas líneas de suma. Le pongo en sin borde. También a la que tengo de pasivo, le pongo sin borde para que ya no tenga línea. Bueno, entonces lo voy a poner enseguida de rentas cobradas por anticipada a largo plazo. Todo lo que ahorita le corrijo las cantidades. Va a estar equivocada la suma de total de pasivo y capital. Vamos a ver. Entonces, en el problema viene intereses cobrados por anticipado a largo plazo. ¿Cómo está esto? Intereses cobrados para ahí ya va la línea de suma. Voy a hacer la suma del Excel. $200,000 operación. Ahora, el de pasivo a largo plazo, voy a hacer la operación del Excel, esta cantidad, la otra. Bueno, le voy a poner la línea de suma. De ella va el total. 72303. Si es, ay, le puse un punto y es una coma. Le borro la suma. Entonces, voy a corregir el total de pasivo y capital. A ver, total de capital contable. Voy a hacer la operación. Total de pasivo y capital. ¿Cuánto fue el total de pasivo?
Total de pasivo. No lo he escrito. Total de pasivo. Es el pasivo a corto plazo más el pasivo a largo plazo. Una línea de que voy a sumar. $245,560. Total de pasivo. Y ya borro la operación. Total de pasivo de capital, voy a hacer la operación. Es total de pasivo. Le sumo el total de capital contable. Ay, ¿por qué no me sale, muchachos? Debe darme igual que el total de activo. 17,731. A ver, es esto de las líneas lo que tengo mal. $14, 9, 23. Estos 14. Vamos a ver. Corríjanme que verifiquen que está mal hecho. Es pasivo a corto plazo. Toda la suma de estos pasivos son 4,613,530. No. Y los otros dos conceptos más nos dio 5,522,000. Los pasivos a largo plazo son estos 4. 3,200. Entonces, total de pasivo. Estoy equivocada en el total de pasivo a largo plazo. Lo vacié arriba. Entonces, estas dos cantidades están equivocadas. El total de pasivo a largo plazo son los 3,200,500. Lo que tengo. 3,200,500 es el total de pasivo a largo plazo. El pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo. 8, 7, 23, 0,30. Total de pasivo. Ya le borro la suma. Y voy a sumar total de pasivo y capital contable al total de pasivo más el total de capital contable. 17,731,790. Ahora sí coincidió con el total de los bienes, el total de los activos. Entonces, voy a poner una línea para indicar que voy a sumar y le pongo cuánto hubo de total de pasivo y capital.
17, signo de peso, ya voy a terminar. 7731,790. Ya le borro la suma que hice. Entonces, los presentamos estos totales con una línea doble de que ya terminamos de presentar. Entonces, le ponemos la línea de subrayado y la que está en el S de subrayar. Y la línea de total. Aquí también le pongo esa línea de que estoy subrayando el monto y también la línea de la cuadrícula. Entonces, con esto indico que ya acabé de presentar el balance. Son el total. Tenemos que verificar total de activo igual a total de pasivo y capital. 17, 731, 790. Están las dos cantidades iguales. Le voy a poner aquí con mayúsculas. Bueno, entonces ya terminamos, jóvenes. Total de activo igual a total de pasivo y capital. Bueno, entonces los veo mañana, Dios mediante. Que estén muy bien. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.